Gracias. En primer lugar, perdón por el atraso. La verdad, llegué re temprano en relación a la hora que nos habían convocado, pero tenía una entrevista con un medio muy importante que sale el domingo y la tenía agendada para mañana, pero era hoy. Entonces, cuando llegué, me estaban esperando acá. Me sacaron las fotos, me hicieron una entrevista y hice lo más rápido que pude para venir. Así que, disculpas por eso. Normalmente siempre estoy a la hora, le consta a Eugenio que es así, formación alemana, ustedes saben. Bueno, la idea es hacer una cosa un poco más interactiva hoy y no tanto una presentación con PowerPoint, porque hay ocasiones en las cuales es mejor que entre todos lleguemos a conclusiones y que el público desafíe también al speaker y no solo queden después espacios para preguntas. Y el tema es un tema súper polémico, que es el de la relación entre liberalismo y democracia. Y es polémico porque, uno, conceptualmente da para grandes discusiones, y dos, porque estamos viendo realidades como la de El Salvador, por ejemplo, con Bukele, donde hay gente que dice no, pero es que la democracia no se está respetando, o la democracia liberal, etc. Y sin embargo tiene 90% de apoyo popular y se está convirtiendo en un referente para todos los países de América Latina. De hecho, en todos los países que yo he visto encuestas, incluyendo Chile, es el mandatario más admirado por la ciudadanía, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que establecer es democracia y liberalismo. ¿Qué diferencia hay entre democracia y liberalismo? ¿Cuál es la diferencia? Le estoy preguntando. Sí. ¿Tú pensás que el liberalismo es una corriente filosófica, mientras que la democracia... Me parece que el liberalismo es una corriente filosófica, mientras que la democracia es un sistema político. Ok. ¿Qué más? Yo pienso que el liberalismo es un fin y la democracia es un medio. Ya. Está bien esa respuesta. Amigos, esperen el micrófono, por favor, para que escuchen los del Zoom. Sí. Esperen el micrófono. Sí, él dijo, lo voy a repetir yo para que lo oiga todo el mundo, que el liberalismo es un fin y la democracia es un medio, dijiste, o algo así. Bueno, esto es muy importante tenerlo claro. El liberalismo, sí, es una filosofía, si ustedes quieren, una visión de mundo que tiene por objeto ¿qué cosa? ¿Cuál es el objetivo del liberalismo? La libertad. Bueno, ¿y cómo se garantiza la libertad? Protegiendo al individuo del Estado. Protegiendo al individuo del Estado. O sea, el liberalismo es una filosofía que se desarrolla con el fin de limitar el poder, digamos ahora del Estado, porque no es solo eso, pero del Estado, de terceros que puedan coaccionar arbitrariamente sobre los individuos, ¿cierto? El liberalismo tiene... Ese es el norte polar de todo liberal, decía Loractor. La libertad. Que no es obvio, no sé si leyeron mi columna hoy en el Mercurio, en la A2, sobre Camino Servidumbre de Hayek. No es obvio qué es la libertad. Hay cientos de conceptos distintos de libertad. ¿Y cuál es, desde el punto de vista de la tradición clásica, la idea de libertad? Más o menos ya la dije. ¿Cuál es? Derecho al pensamiento. Bueno, pero el derecho a pensamiento o a la libertad de expresión, tú dirías, una cosa así. Ok. Pero en términos más específicos, la libertad implica la ausencia, esto anótenlo y no lo olviden nunca más, porque la libertad implica la ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros. Eso es la libertad. Isaiah Berlin decía que era un concepto negativo. ¿Por qué? No negativo de que es malo, sino que porque implica una ausencia de algo, que no haya una acción. Yo, para respetar tu libertad de expresión, lo único que tengo que hacer es no censurarte, no taparte la boca, no castigarte si tú emites una opinión, etc. ¿No? Para respetar tu derecho de propiedad, ¿qué tengo que hacer? No robarte. ¿Ah? Saludos a la moneda. No robarte. Eso es respetar tu derecho de propiedad. Tu derecho de circulación, ¿qué es lo que es? Bueno, lo mismo, que tú puedas moverte libremente por todos lados, tu derecho a reunión, lo mismo. Son libertades, se llaman, en realidad un poco redundante decir libertades negativas, porque la libertad por definición es un concepto que implica la ausencia de coacción arbitraria, es decir, arbitraria coacción, porque hay coacción que es legítima. La coacción legítima, por ejemplo, es la defensa personal.
Si tú me vienes a mí a agredir y yo me defiendo, estoy ejerciendo coacción, pero al mismo tiempo estoy justificado en ejercer esa coacción. Es legítima, no es arbitraria. ¿De acuerdo? Entonces, la ausencia de coacción arbitraria, punto. Eso es la libertad. No es tener recursos materiales para poder alcanzar los objetivos que tú te has propuesto. ¿Han oído hablar esto de no, que los pobres no tienen libertad porque no tienen recursos? Suena convincente, pero es falso. ¿Por qué es falso? Y acá viene un segundo punto que ustedes deberán anotar. La libertad, en la tradición clásica, de donde viene el liberalismo, después se pervierte el concepto y se degenera, y vamos a hablar de eso. La libertad en la tradición clásica, y lo he dicho antes yo, probablemente ustedes lo han oído, es un concepto político. ¿Qué quiere decir que sea un concepto político? Bueno, viene de la idea de polis, de comunidad, ¿cierto?, de los griegos. Tiene que ver con la relación con terceras personas. ¿Quién puede ejercer coacción arbitraria? Solamente otros seres humanos. En la forma del Estado, por eso, en la forma del Estado, o en la forma de un grupo terrorista, o en la forma de una persona X. Pero yo tengo un problema de libertad si un Rottweiler se me tira en la calle a morderme. Me está agrediendo, sí, es verdad. Pero yo no puedo partir de la base de que el Rottweiler es parte de la comunidad política. Ahora, sí puedo sancionar al dueño, ¿cierto? Eso ya entramos en otra cosa, que es el propietario, que tiene que ser responsable de lo que hace su mascota. Pero si estoy caminando en las Torres del Paine y se me tira un puma encima, para plantearlo, y ha pasado, ¿eh? Nadie dice, tú no interpones un recurso de protección en la Corte de Apelaciones. O sea, ¿cierto? Entonces, es un concepto político. Dice relación con el curso de acción que nosotros nos hemos propuesto perseguir y en relación con los miembros de nuestra comunidad, donde nosotros vivimos, básicamente. ¿Qué tanto pueden interferir en eso? ¿Me pueden obligar a hacer cosas que yo no quiero? ¿Me pueden limitar? ¿Hasta qué punto me pueden limitar? Ese es la idea política de libertad. John Locke. ¿Ok? El concepto mecánico de libertad es: yo no puedo avanzar porque tengo esto acá. Entonces no puedo avanzar. Entonces, claro, yo corro esto y ahora paso y ahora sí soy libre. Tengo la libertad de llegar allá. Eso no tiene nada que ver con la tradición liberal clásica. A pesar que Thomas Hobbes tenía más ese concepto de libertad. Bueno, este concepto de si yo muevo esta pieza, supongamos que una roca y la muevo del camino y yo puedo llegar a mi fin, a mi objetivo, ese concepto mecánico de libertad, en realidad, si ustedes lo piensan bien, es un concepto que tiene más que ver con el poder. El poder de efectivamente conseguir mi objetivo. ¿Ok? Y entonces, cuando hablamos de que alguien por no tener recursos, no tener dinero, no tiene libertad, estamos cayendo en un error conceptual, porque esa persona que no tiene recursos no está siendo objeto de coacción o sujeto de coacción por parte de terceros. De coacción arbitraria por parte de terceros. Lo que tiene es una carencia de un medio que le permita efectivamente, es decir, del poder efectivo para conseguir el fin. ¿Ok? Y todos tenemos ese problema. Yo no puedo volar si quiero volar ahora y me pongo a aletear. No carezco del poder para elevarme en el aire. Y créanme que he intentado levitar y no funciona. ¿Ya? Lo mismo ocurre con la gente que no tiene recursos para educación, para salud, para alimentación o lo que sea. No es un problema de libertad, es un problema de medios, de recursos. Ahora, que es un problema grave que hay que atender, por supuesto. No estoy diciendo que no. Pero confundimos los términos de manera muy peligrosa si asumimos que la riqueza es libertad. Uno, porque abres las puertas para que el Estado sea el que ahora redistribuye libertad al quitarle a la propiedad privada que tienen unos para dárselas a otros. ¿Cierto?
Y dos, porque caes, ¿cierto?, en la teoría marxista de libertad. Marx entendió la libertad como la ausencia de cadenas, de las cadenas básicamente materiales, del hambre, de la pobreza, de todas esas cosas, de sujeción a condiciones materiales. Y esto es lo que Berlin hablaba de libertad positiva. Además, no solo eso, es el poder, tiene otro tipo de connotaciones, ¿no? Si tú tienes la libertad interior, porque si eres preso de falsas creencias, hasta qué punto eres libre, entonces yo te voy a mostrar a ti la verdad y te la impongo por la fuerza, porque tú en tu falsa conciencia no eres capaz de ver la realidad de las cosas y yo te hago libre por la fuerza. Tiene un montón de connotaciones distintas que en ese ensayo Dos ideas de libertad, Isaiah Berlin, se lo recomiendo que lo lean, las trata de manera muy clara, ¿ok? Entonces, el liberalismo es una filosofía que lo que busca es limitar el poder coactivo arbitrario por parte de terceros sobre nosotros los individuos. Eso es lo que busca. Y terceros solamente hay en una comunidad. Acá hay terceros, ¿cierto? Si yo vivo solo en la cordillera, no tengo un problema de libertad. Aunque me esté muriendo de hambre, no tengo un problema de libertad. Tengo un problema de recursos. ¿Cómo sobrevivo para el día siguiente y tengo que salir a buscar algo para comer? Ok. ¿Ya? Entonces eso es lo primero. El rol del Estado, en el contexto de la tradición liberal clásica, consiste en reconocer nuestros derechos fundamentales y protegerlos de la coacción arbitraria de terceros. Por eso que tú tienes jueces, policías, militares, algo que, por supuesto, no se cumple en la mayoría de estos países fracasados en los que vivimos nosotros. Porque es la verdad, son países fracasados. O sea, para subir impuestos son campeones. Todos los políticos y toda la casta que vive del trabajo ajeno. Pero para proveer un mínimo, que es el rol fundamental del Estado, que es proteger nuestra libertad, son totalmente incapaces. Se llenan los bolsillos ellos, básicamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la democracia? En el sentido más puro, si ustedes quieren. La democracia es una doctrina, básicamente sobre cómo se adquiere y transfiere el poder. En este caso, el poder del Estado. En lo que estamos hablando. Eso es todo. ¿Dice la democracia algo sobre los límites del poder? Cero. A menos de que ustedes entiendan el concepto de democracia como ya incluyendo el liberalismo. Pero la democracia a secas no dice nada sobre los límites del poder del Estado. ¿Se explica? ¿Qué significa eso? Que tú puedes tener una democracia totalitaria. Que avasalla, aplasta, viola sistemáticamente todos los derechos individuales. Y puede ser la mayoría que está decidiendo, una minoría bien organizada, que se hizo el poder y que se hace pasar por demócrata. Suma y sigue. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El liberalismo o la democracia? No, ¿qué es más importante? Porque si yo tengo una democracia y tengo que elegir entre Hitler y Stalin, no, Hitler llegó democráticamente al poder, ¿o no? Fue elegido. De hecho, para los nazis la democracia era muy importante, darle la apariencia de legitimidad al gobierno. Y ellos en algún minuto se abstienen de seguir aplicando la violencia que aplicaban en las calles, con sus grupos de choque y otras cosas, porque se daban cuenta que eso horadaba la credibilidad y la legitimidad de su movimiento. Nosotros necesitamos que la gente nos elija. La democracia produjo a Hitler. ¿O no? La democracia produjo a Chávez. Produjo a Correa, produjo a Ortega. Ahora sí, ustedes me pueden decir, pero es que después no aceptaron elecciones. Claro, y ahí la democracia cumple un rol higiénico. Lo llamaba Hayek, higiénico. ¿Cuál es el poder limpiar a la gente que está gobernando efectivamente? Y por eso Nicolás Maduro no va a aceptar ahora una elección transparente ni limpia. A pesar de que el Partido Comunista Chileno, saludos a la moneda, va a decir que fue una elección impecable, por supuesto. Y ese es el rol
relevantes de la democracia, pero es instrumental. En la medida en que la democracia no garantiza libertad, porque no la garantiza, el liberalismo sí la garantiza, es el rol del liberalismo, ¿no? Una constitución que limita el poder del Estado, etc. Tienes la posibilidad de tener un sistema democrático totalitario y puedes tener democracia por muchos años, décadas incluso, en teoría, ¿cierto?, en la que haya poco que objetar desde el punto de vista de la democracia, pero sea una tiranía. Una dictadura totalitaria, en el fondo, una dictadura de las mayorías, ¿no? Y los liberales siempre, históricamente, han sido escépticos. Ustedes lo pueden leer en John Stuart Mill, lo pueden leer en Friedrich Hayek, lo pueden leer en Alexis de Tocqueville, lo pueden leer más recientemente en Jason Brennan. Han sido escépticos de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia, lamentablemente, en vez de verse así como lo estoy planteando yo, como algo deseable, pero que no es suficiente, se tiende a idealizar. La voz del pueblo es la voz Vox Populi Vox Dei, es infalible. Rousseau diría que, por lo tanto, lo que diga la voz del pueblo está bien. Y no es así. Schumpeter, en su libro sobre capitalismo, socialismo y democracia, hace una pregunta que es la siguiente. A ver cómo contestarían ustedes. Yo más o menos intuyo cómo contestarían. Y dice, preferiríamos un gobierno, estoy parafraseando, no exactamente así, pero es la idea, democrático, en que se toman las decisiones por mayoría y se decide, por ejemplo, exterminar a un porcentaje de la población solo porque la decisión es democrática, por sobre un gobierno autocrático, dictatorial, monárquico, lo que ustedes quieran, en que esas decisiones no se toman solamente porque no son democráticos? ¿Prefieren un gobierno democrático en que se en que se crean campos de concentración y se extermina a la gente solo porque es democrático? ¿A un gobierno dictatorial donde eso no se hace? ¿O a una monarquía, digamos? Es una pregunta teórica, él lo plantea así, pero ojo, porque esto ha pasado históricamente, esto no es algo así puramente especulativo. Por eso se habla de democracia liberal, ¿cierto? Y se habla de democracias iliberales, que en realidad es un concepto un poco blandengue, este de democracia iliberal. No, son democracias sin control realmente efectivo sobre el poder del gobernante. O sea, Putin y Rusia no es un sistema, si ustedes quieren, de democracia liberal, claramente no. Tampoco es Stalin, no es la Unión Soviética con todo el poder que se ejercía en esa época. Pero probablemente si Putin hiciera elecciones limpias, al menos hay encuestas que muestran que tiene la mayoría de la población a favor. ¿Ok? Sí, pero es un dictador. Pero las elecciones probablemente lo refrendan. Aunque uno nunca sabe qué tanto fraude hay ahí, pero hay encuestas independientes que muestran que aparentemente la población lo favorece. Entonces, ojo con esto. ¿Por qué lo digo? Porque, uno, cuando tú tienes un parlamento, cuando tú tienes un sistema democrático que va destruyendo progresivamente la libertad, como nos ha pasado en Chile, por ejemplo, en las últimas décadas, a uno le da la impresión de que está bien o está legitimado porque es democrático, la gente fue elegida. La constitución octubrista que rechazamos habría acabado con todo, con todos los derechos individuales, con todo. O sea, es obvio. O sea, y sin embargo habría sido aprobada democráticamente, si se hubiera aprobado. ¿O no? Entonces, ¿la democracia no tiene ninguna ventaja por sobre cualquier otro sistema? Si es que no tiene, además, el componente de liberalismo. No tiene ninguna ventaja. ¿Ya? La ventaja que puede ofrecerte, como digo, es si es que realmente se respetan los resultados de la elección y todo, que te puedes hacer. Pero es una ventaja, es una cuestión casi más práctica. No es algo de principios, no es algo de valores. O sea, que yo soy un demócrata de verdad. ¿Qué quiere decir que eres un demócrata de verdad? ¿Que vas a respetar la decisión de la mayoría, cualquiera que sea?
Si el 99.9%, si todas las personas de esta sala fuéramos la sociedad y todos menos una persona decide, ¿cierto? O menos dos, digámoslo así, decide que hay una persona a cual la vamos a convertir en esclavo, y hay una persona que se opone, ¿qué es ser demócrata? ¿Estar de acuerdo con la decisión de la mayoría? ¿De qué te sirve? O sea, por eso es tan importante el tema de la libertad. Bukele, en El Salvador. ¿Es el tipo más demócrata del mundo? No, probablemente no. Pero hay más o menos libertad en El Salvador, ni hablar de progreso económico, porque eso... Pero hay más o menos libertad en El Salvador desde que él gobierna. Obvio. Ahora, ¿podría derivar en un tirano? Sí, podría. Pero si uno saca la foto ahora y hacia atrás, 92% cayó la tasa de homicidio. Coacción arbitraria, que otro te mate, ¿no? Von Humboldt, Wilhelm decía que donde no hay seguridad, no hay libertad. Donde no hay seguridad personal, no hay libertad. Por eso es tan importante que el Estado cumpla el rol, ¿no? De proteger nuestros derechos fundamentales, que la policía funcione, que las Fuerzas Armadas funcionen, que los tribunales funcionen, todo eso funcione, ¿ya? Entonces, es fácil criticarnos que Bukele cambió la Constitución para salir elegido. Por lo demás, sí salió democráticamente elegido de nuevo. O sea, él no se robó la elección. Él tiene un 90% de popularidad y eso no lo discute nadie y es así. ¿Ok? No podía. De acuerdo a la Constitución, no. Pero podía cambiar la Constitución de acuerdo a la Constitución. Claro, es que ese es el tema, ¿ya? Ahora, ¿es el ideal? No. No es el ideal. Pero de nuevo, no hay que caer en la falacia del unicornio rosado. ¿Cuál es la falacia del unicornio rosado? O del Pegaso rosado. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Esa se la aprendió un profesor en Estados Unidos. Entonces él decía, mira, si tú vives en una ciudad y tienes un sistema de transporte, ¿no? Y te demoras horas en el taco y qué sé yo, para llegar a tu trabajo y todo. Y tú eso lo comparas con un unicornio rosado, sobre el cual te vas a montar, y va a ir de lo más cómodo, tranquilo, no va a llegar viento, nada, vas a estar en un clima perfecto, porque es un unicornio rosado, o sea, te puede dar todas las comodidades, y te va a llevar en 2 segundos donde tú quieras. Por supuesto que el sistema de transporte público que vas a tener es una basura comparado con el unicornio rosado. ¿Ya? Y ese es uno de los problemas que tengo yo con la gente con la que uno discute, que comparan un ideal teórico con la realidad. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa hoy día en El Salvador? Eso es lo que yo pregunto. Que las maras y los narcos se tomen el poder de nuevo. ¿O no? Porque claro, bueno, si hay una alternativa que seguiría el mismo camino, pero que además con alternancia en el poder, ese sería lo ideal. Pero eso hoy día no es así. Y por último es discutible que sea así. ¿Ya? Y hay gente que te dice, pero es que en El Salvador han metido presa gente y no lo han soltado y tal vez son inocentes. Me han dicho eso. Yo la estadística que leo que también muchos recursos han sido cogidos por las cortes y han liberado a personas cuando se ha mostrado que son inocentes. Ahora puede que haya ese tipo de exceso que yo no lo justifico. Pero en Chile también tenemos gente inocente presa. En Chile tenemos gente inocente presa y tenemos gente culpable, mucha que anda en las calles asesinando por todos lados, y además tenemos gente culpable y asesinos y todo tipo de delincuentes con pensión de gracia entregada por el gobierno. Con nuestra plata. Entonces o sea, si tengo que elegir entre Bukele y eso, por algo la mayoría de los chilenos dice, y esto no es, estoy planteándolo como un caso, como un ejemplo, no quiero idealizar a Bukele porque tampoco es idealizable, no estoy hablando de eso. Pero las cosas hay que comparar lo que es comparable. ¿Ok? Ahora, las personas como al tiro, las personas comunes y corrientes, todos nosotros, ¿dónde preferimos vivir? En un sistema democrático en el cual la tasa de homicidio, como la que tenías en Ecuador hace poco, 30 y tantos creo por cada 100.000 habitantes,
uno de los países más peligrosos del planeta, tanto así que tuvieron que llamar a las Fuerzas Armadas para poder ordenar el tema, o en un país como El Salvador. Bueno, obvio. Si al final a mí lo que más gracia me da de toda esta gente que se las da de tan demócrata, todo, que a la hora de elegir ellos, elegirían exactamente lo mismo que elige la gente que vive ahí. Pero claro, te puede dar ese lujo de tener esas críticas cuando vives en barrios donde no te afecta mucho y estás en el club de golf haciéndote el buena persona con tus amigos. Eso, ahí puedes hacerlo. Cuando te toca a ti estar en la situación de tener que enfrentar a los delincuentes todos los días, es diferente, ¿no? Bueno, eso es una nota al pie, tampoco eso es una justificación de todas las cosas, pero es una explicación. Tú tenías una pregunta. Ya, espera, el micrófono. Por favor, esperar que les pase el micrófono. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa si nos ponemos el caso del coerción? Tú dices coerción de la libertad. ¿Qué pasa si la pena de muerte, por ejemplo, es una coerción de la vida en contra de un delincuente, por muy bestia que sea el delincuente en sí? ¿Qué piensas tú? Sí, la pena de muerte es una discusión en sí misma. Ahora, cuando tú cometes un delito, en el mundo ideal tú eres sancionado. Cuando es un delito, además, que justifique la sanción, porque hoy día, ustedes saben que hay todo tipo de leyes que crean delitos, por cualquier cosa te castigan. O sea, la ley de persecución empresarial que tenemos en Chile es un ejemplo de eso, más conocida como ley de delitos económicos. ¿Para qué? Para llevar adelante la lucha de clase a través de la legislación penal en contra de los empresarios. Eso es, que al final el costo lo pagamos todos nosotros porque hay menos inversión, se paralizan los proyectos, etc. Pero cuando tú cometes un delito, matas, asesinas, que se roba, hay una responsabilidad, ¿no?, en virtud del acto voluntario que tú cometiste. Y esa responsabilidad implica las consecuencias del acto que tú en función de tu libertad realizaste. Tú ejerciste coacción arbitraria sobre un tercero, es decir, violaste la libertad de un tercero, o la propiedad, la libertad de un tercero. Lo pudiste hacer, el tercero no se pudo defender. En una comunidad política, para preservar la libertad en parte, la función disuasiva de la pena, eso es castigado. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de castigo? Y ahí hay una discusión enorme. A ver, ¿quiénes son contrarios a la pena de muerte? Da lo mismo el delito. O sea, una persona que asesinó un jardín infantil completo, violó a todos los niños, estoy poniendo un escenario otro. No estaría justificada la pena de muerte. O sea, están en contra de todas las variables de pena de muerte que se pueden aplicar. O sea, yo me imagino que ustedes también, los que están en contra de la pena de muerte, están en contra de la pena de muerte para los líderes nazis que hicieron el Holocausto y que los condenaron a muerte, incluyendo a Eichmann y a toda esa gente. Es que ese es otro tema, a eso vamos a ir, pero si tú estás en contra de la pena de muerte, estás en contra de la pena de muerte para Hitler y para toda esa gente. O sea, no hay distinciones. No me puede decir, no, como me dijo una vez una persona en la radio, estábamos en la radio cooperativa, años atrás. No, porque es distinto. Porque me decía, no, contra la pena de muerte, tú estás entonces contra la pena de muerte contra los líderes nazis. No, es que ahí es diferente. Yo celebro la consecuencia que ustedes tienen, la coherencia. El tema de la pena de muerte, para mí, el problema que significa desde mi punto de vista, no es la pena en sí. Esa es mi posición. Porque creo que hay gente que la merece, de todas maneras. Hay crímenes que son tan brutales, tan horribles, tan horrendos, que ni siquiera la pena de muerte pareciera ser suficiente, pero casi es lo más civilizado que puedes hacer, a mi modo de ver. El problema es la probabilidad del error. Ese es el problema. Ahora, hay casos en los cuales la probabilidad del error es casi cero. Es lo único que a mí me diría no. Pero no tengo una posición tan definida en esa materia. Y hay una discusión enorme sobre esto, tanto jurídica como filosófica, de qué pena corresponde y qué pena no corresponde. En todo caso, la pena de muerte, cuando se trata de un Estado liberal,
Es decir, no la pena de muerte de la dictadura cubana, ¿no? O sea, que eres traidor a la revolución, confiesas tus pecados y te fusilan y te matan como Arnaldo Ochoa, no. Porque eso es un invento de la dictadura para justificar la pena. No, no estoy hablando de eso. Es un mecanismo racional, tú pasaste, hubo presunción de inocencia, juicio, tú tuviste un abogado defensor, pruebas, bla, 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 bla. Hay todo un aparataje dentro del sistema que respeta derechos fundamentales para que finalmente se llegue a más allá de toda la duda razonable de que tú mereces una determinada pena. Acá en Chile, ¿se acuerdan ustedes de Cupertino Andaur? Con Víctor Zamorano Jones, el niño ese que fue una cosa atroz. Bueno, él tenía la pena de muerte y si no mal recuerdo fue Frei Ruiz-Tagle que lo indultó. Yo no lo habría indultado si hubiera sido presidente, ni una posibilidad. Pero esa es mi posición. Entiendo que Frei Ruiz-Tagle creo que dijo en ese minuto solo Dios quita y da la vida, una cosa así. Él era el presidente de la República. No era que él le había dado la pena de muerte, o sea, había pasado por todo un proceso. Y él lo decidió indultar. Es un tema discutible. Ahora, el tema de la autotutela que alguien mencionó tiene que ver con cuando obviamente el Estado, es decir, los políticos y la gente que está a cargo de todo esto fracasa, como en el caso chileno, de proteger nuestra libertad. No se olviden nunca que el Estado lo que hace es reconocer nuestros derechos. No es que el Estado nos dé los derechos. Nuestros derechos son anteriores al Estado. Nuestros derechos a la libertad, a la vida y a la propiedad son anteriores al Estado. Reconoce y establece un sistema de protección con policías, etc. El problema es que Chile en teoría reconoce, y en América Latina en general, pero el sistema de protección no funciona. Porque ellos mismos se han encargado de desmantelarlo o de neutralizarlo. ¿Qué alternativa te queda? La autotutela. O sea, ¿cómo te tienes que defender de los delincuentes, de los narcos, de los crímenes organizados, los terroristas en el sur? Te tienes que defender. ¿Pero qué pasa? El Estado te prohíbe defenderte. El gobierno de Boric, de la izquierda, pero también hubo un avance en este sentido en el gobierno de Piñera. Ha hecho todo lo posible por desarmar a la población civil para que no nos podamos defender de los delincuentes. Lo mismo que hizo Chávez, lo mismo que hizo Correa, lo mismo que hizo Petro, lo mismo que hizo... Qué raro. ¿No? Extraño, ¿no? Es la misma agenda. ¿Cómo te defiendes tú? Porque si tú tienes derecho a la vida, en principio tienes que tener el derecho a defenderla. O sea, ¿qué sentido tiene que tú tengas derecho a la vida? Pero mira, el día de mañana si alguien viene con un cuchillo o algo así, tú no puedes hacer nada. Tienes que entregarte. Tienes que saltar encima del puñal así. ¿Ah? ¿Cómo vas a defender tu derecho a la vida frente a una persona armada si tú no estás armado? Es absurdo. Y no estoy diciendo que se regalen las armas, ¿cierto?, en las rifas de fin de año en los colegios. No estoy diciendo eso. Pero lo mínimo es que tú tengas derecho a defenderte. Después de pasar algunos test, puedes tener tu arma y puedas defender. Como ha pasado en muchos casos de gente que se ha defendido de los delincuentes con sus armas. Hoy día en Chile solo lo tienen armas y no les pasa nada los delincuentes. ¿Ah? Y las importan como a los Héctor Yaitul. Las traen de Cuba, las importan de Argentina. ¿Cuba? ¿Quién gobierna en Cuba? ¿De qué orientación ideológica? Ah, ¿quiénes gobiernan en Chile? Ah, ¿tienen algo que ver con Cuba o no? Nos prohíben tener armas a nosotros, pero el régimen manda armas para acá, para grupos paramilitares que han tenido vínculo con las FARC de Colombia, que al mismo tiempo tienen vínculos con Cuba, pero nosotros no podemos tener armas. Huele a pescado podrido. A mí me parece muy sospechoso todo eso. Bueno, pero el tema que estamos discutiendo es el del liberalismo y la democracia. No es legítimo en democracia prohibirle a la gente defenderse de los delincuentes. Como tampoco es legítimo abrir las puertas de la inmigración descontrolada. ¿Qué legitimidad democrática tuvo la decisión de Bachelet II de dejar entrar cientos de miles de inmigrantes sin ningún control y de este gobierno que lo está haciendo de la misma manera? ¿Qué legitimidad democrática tiene eso? Ninguna. John Stuart Mill advertía sobre las personas que se hacen del poder, estas minorías que pretenden ser democráticas y representar
y toman decisiones que no tienen finalmente ninguna sintonía tampoco necesariamente con la que la mayoría quiere. Como tampoco tuvo ninguna legitimidad democrática, esto lo dice Slavoj Žižek, que es un filósofo marxista, la decisión de Merkel de dejar entrar a millones de personas que venían del Medio Oriente y de otras partes a Europa, que precipitó, a mi modo de ver, el Brexit. Porque la gente se espantó de ver lo que estaba pasando ahí. Y hoy día los niveles de seguridad también en Alemania se han deteriorado mucho y en otras partes de Europa. Pero no hay legitimidad democrática. Eso fue una decisión que se le ocurrió a ella y ya vaya a saber uno lo que hay detrás. Porque fue bien corrupto. Yo viajo mucho, me acuerdo. Tú llegabas al aeropuerto y veías gente y gente y gente llegando en un vuelo directo de Puerto Príncipe. Salió Piñera y el vuelo se acabó. Todo trucho. Todo raro. Todo oscuro. Muy, muy, muy dudoso todo lo que ocurrió ahí. Entonces, ¿hasta qué punto también se está cumpliendo la voluntad de la ciudadanía? En democracia. Nosotros escribimos con Hernán Büchi un texto, no sé quiénes lo leyeron, reflexiones sobre la cuestión constitucional. Ahí hacemos un análisis sobre el teorema de Condorcet, que también explica que la representación de las voluntades agregadas en democracia es algo imposible. Y el teorema de Arrow. Que nunca vas a tener una representación real de las voluntades, de las mayorías, en una serie de cosas. No las puedes traducir en decisiones que coincidan. Hay un tema medio matemático ahí. Entonces la democracia finalmente, a mí me parece que es un buen mecanismo para reemplazar unos gobernantes por otros sin derramamiento de sangre, como decía, no sé si lo dijo Popper o Churchill, uno de ellos. Creo que Popper lo dijo. Churchill era el peor de los sistemas a excepción de todos los demás. ¿Ok? Y es un gran relato, es una gran narrativa, desde el punto de vista de que si tú te resistes a la posibilidad de la alternancia, pierdes credibilidad. ¿Ok? Pero ojo con el tema de la democracia. ¿Funciona en Afganistán? Porque claro, aquí viene la arrogancia occidental. Esto de vamos a imponer una democracia en cualquier parte. Popper y Hayek hablaban de la importancia de una cultura democrática, de tradición democrática y liberal para que funcione la libertad y funcione la democracia. No en todos lados la democracia es el mejor sistema. Claro, de nuevo el unicornio rosado. No, pero es que si en Afganistán tuvieran un House of Commons y tuvieran un House of Lords y entonces fueran civilizados y debatieran como en el Parlamento británico, sería increíble y eso es lo que necesitamos. Y todo lo que no sea eso viene de gente que es maligna, antidemocrática, etc. ¿Funciona eso en Afganistán? Por decir un ejemplo, porque es el ejemplo más catastrófico de nation building que se haya producido, yo creo, en el último siglo. No funciona. ¿Cierto? Se mantuvo a medias mientras estuvieron las fuerzas de ocupación gastando miles de millones de dólares y con decenas de miles de muertos. En el minuto en que Biden saca las tropas, colapsa todo. Y los talibanes se quedaron con no sé cuántos aviones, tanques, etc. Y ahí están de nuevo. La democracia no siempre es la mejor alternativa, no en todo contexto, en todo tiempo y en todo lugar. No es llegar a imponer un sistema democrático en una cultura que es completa y total, categóricamente ajena a esa forma de resolver, ¿cierto?, los asuntos de la vida en común. Cuidado con ese punto. Ahora vamos al caso de Chile. Nosotros tenemos una tradición democrática. ¿Está funcionando la democracia en Chile? Si entendemos que funciona la democracia como hay elecciones y se cambian las autoridades, sí. Claro que sí. Si entendemos que funciona la democracia como está siendo un instrumento
que permite la transferencia del poder de manera tal de que también al ejercerse este mejora las condiciones de la ciudadanía, profundiza su libertad, maximiza su seguridad y genera prosperidad, discutible, ¿o no? ¿Saben lo más triste de todo lo que está pasando hoy día en Chile y lo que lleva ocurriendo? Con todo lo que uno puede criticar, yo siempre he condenado los crímenes cometidos en el régimen militar en Chile. Porque francamente fueron inexcusables muchos de ellos. No los tiros con los terroristas en las calles, no. Esos murieron en su ley. Me refiero a eso. Pero el régimen cívico-militar, porque eso es lo que fue Chile, dejó un país sin problemas de orden público, sin problemas de seguridad, creciendo al 10%, la tasa más elevada casi del planeta. Y lo triste es que en 5 gobiernos destrozaron eso. Lo lamentable, la tragedia, yo lo vengo escribiendo hace años, encárguense de resolver el tema de la seguridad, encárguense de que no se pierda el progreso y la prosperidad, porque en un minuto eso va a debilitar la democracia. Aparte de toda la corrupción, que ya es una cosa... Yo no sé qué es lo que se está salvando. O sea, ¿qué se está salvando? Y estamos viendo la punta del iceberg, ¿eh? ¿O ustedes creen que si realmente revisamos todos los WhatsApp de Hermosilla no va a salir? O sea, lo que saltó ahora es una rana, pero si tú revisas todo lo demás, van a salir guarenes, van a salir serpientes, van a salir... O sea, te aseguro. Pero dijeron, no, mejor no. ¿No? Y además hay corrupción del gobierno, y hay corrupción en las reparticiones públicas, hay corrupción en el Poder Judicial, y hay corrupción en todas partes. ¿Ya? No quiero decir que todo está... Pero está básicamente haciendo metástasis. Pero la tragedia es que como nuestra clase política ha demostrado que no puede gobernar el país, porque no puede gobernarlo, hoy día Chile es casi ingobernable, y tienen que pedir a la Fuerza Armada todo el rato ayuda, ¿se dan cuenta? Hasta el gobierno de Boric. No, que en el sur las Fuerzas Armadas, que en el norte las Fuerzas Armadas, que ahora salen alcaldes de su partido diciendo que entre las Fuerzas Armadas... Sí, Bogdanovich. Parece que las Fuerzas Armadas son la solución a todos los problemas, al final. Y eso no debiera ocurrir en una democracia liberal moderna. Eso no debiera ocurrir. Piénsenlo. ¿Cuánto le queda a nuestro sistema democrático de verdad en Chile? ¿Cuánto tiempo le queda? ¿Cuántos gobiernos faltan hasta que colapse completamente? O se termine convirtiendo en una especie de narcodemocracia, digamos, donde los narcos van poniendo los presidentes y van poniendo parlamentarios, porque el narco en Chile mueve 17.000 millones de dólares al año, según cálculos que se han hecho. Eso es más que el presupuesto combinado de todas las fuerzas de seguridad, incluyendo Fuerzas Armadas. Como que te puedes comprar un par de personas con esa plata, ¿o no? Y tenemos narcodictadura en Venezuela, tenemos un expresidente narco en Colombia, tenemos narcovinculaciones en Cuba, narcovinculaciones en Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué voy? Que la democracia para funcionar necesita, es decir, para tener legitimidad necesita poder ofrecer resultados. Precisamente porque es un medio y no un fin. Necesita poder legitimarse a través de resultados. Prosperidad, libertad, seguridad, ese tipo de cosas que la gente quiere. Porque ninguno de ustedes va a decir, no, a mí no me importa morirme de hambre mientras pueda ir a votar cada 4 años. O no me importa que me estén asaltando y secuestrando en la esquina mientras pueda ir y elegir, ¿cierto?, al alcalde. ¿No? Entonces, para ir redondeando y un par de preguntas, para ir redondeando. La libertad, que es el objeto de reflexión del liberalismo, implica la ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros, sea el Estado, sean delincuentes, sean terroristas, sean los grupos que sean. Eso implica que el Estado tiene que estar obviamente limitado y tienen que haber garantías. ¿Ok? Esas garantías conllevan la existencia de policía, Fuerzas Armadas, jueces,
que se encargan de que nuestro derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, todas esas cosas se respeten. Y cuando se transgreden, se sancione. ¿Ok? Esa es la idea de libertad. Un país que funciona así, no importa si tiene un monarca, un emperador que va a gobernar durante 100 años, ¿ah? Da lo mismo si está Voldemort gobernando, pero si tú tienes libertad, tienes prosperidad y se respetan las reglas, la verdad es que estás en la sociedad en la cual tú quieres estar, de acuerdo al liberalismo y a lo que tú aspiras. ¿Ok? La democracia es una doctrina no sobre los límites del poder. El liberalismo es una doctrina sobre los límites del poder. Es una filosofía que habla sobre los límites del poder coactivo, el poder de la violencia, ¿no? El poder del fusil, como decía Mao. Poder es lo que sale de la punta del fusil. La democracia tiene que ver con la transferencia del poder y la adquisición del poder. Una doctrina que tiene que ver con eso. Lo ideal es tener democracia liberal. Eso es lo ideal. Y que funcione. Pero democracia y libertad son cosas diferentes. Y para que ambas florezcan, tú requieres una cultura que valora, por un lado, la democracia, pero no sin la libertad o sin el liberalismo. Y que valora mucho más la libertad que la democracia. Porque si no, también en un régimen democrático tú puedes ir gradualmente avanzando en el camino de servidumbre. Esto lo plantea Hayek en su obra de 1944. Hasta que democráticamente te deshiciste casi de todas las libertades que te quedaban. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, esta es la combinación que hay que tener en presente y también la tensión, porque la democracia puede estar en tensión con la libertad individual y puede aplastarla. Gracias.